Perfecto, señora presidenta. Entonces, superado ese análisis de legalidad del reglamento, pues no hay inconveniente en hacer parte de esta comisión, que además nos interesa muchísimo porque el movimiento político MIR ha venido trabajando arduamente en los temas ambientales. Yo quiero hacer algunas acotaciones, algunas propuestas quizás que puedan resultar en alguna medida aplicables. A nosotros nos parece que hay una dicotomía conceptual entre el establecimiento de tributos que graven la contaminación, la política de que el que contamina paga, y el establecimiento de incentivos. Hay quienes están a favor de uno de los métodos, hay quienes están a favor del otro método. Cada uno de ellos pues tiene ventajas y tiene desventajas. En el caso, por ejemplo, de la creación del tributo, escuchábamos aquí a una especialista en su intervención hablando, por ejemplo, que el impuesto al carbono pues traía consecuencias adversas como el desestímulo a la inversión, que se convertía como en un palo en la rueda para la erradicación de la pobreza. Bueno, son argumentos que indiscutiblemente son valederos y hay que analizarlos en profundidad y seguramente generan algunos de estos inconvenientes. Pero asimismo, la vía del incentivo tributario para no contaminar, para el que no contamine, pues también la experiencia muestra que algunas veces el incentivo resulta ser menor que el costo de la implementación de los mecanismos de las tecnologías limpias. Entonces, por ejemplo, un industrial puede en un momento determinado, que no debiera hacerlo, ¿no? Porque prima el ambiente, prima la salud y lo demás, pero en el capitalismo pues se hacen cuentas. Y se dice cuánto me cuesta la implementación de la tecnología limpia y cuánto es el incentivo que voy a recibir, el incentivo tributario. Y si la balanza se inclina hacia el lado de que es más costosa la implantación de la tecnología limpia, prefiere pagar su impuesto neto, pleno, sin incentivos, porque le resulta rentablemente más favorable. Esos, digamos, son casos específicos que se encuentran y que para ninguno de nosotros es un secreto. Entonces, como vemos, pues uno y otro sistema tienen ventajas y desventajas. Nosotros creemos que es necesario implementar toda la capacidad operativa y de la administración distrital y de los entes que tengan injerencia en el tema para idear procesos en los que se pueda incorporar de una manera armónica los dos esquemas. Por ejemplo, si hay un incentivo tributario para quien no contamine y teniendo la posibilidad de acceder a ese incentivo tributario, decide desecharlo, desestimarlo, descartarlo porque económicamente le resulta más favorable, entre comillas, contaminar que dejar de hacerlo, pues debiera existir entonces la fórmula en el que se les, de alguna manera se les sancione mediante la aplicación de un tributo fuerte. Si yo tengo la posibilidad de acceder al beneficio, no lo hago por interés económico, pues entonces que se le aplique de una manera muy focalizada, porque también, digamos, este tema del tributo por la contaminación, claro, genera desestímulos, pero esos desestímulos pueden verse morigerados en la medida en que sean muy focalizados estos tributos. Entonces digamos una experiencia o la implantación de un esquema mixto que contemple lo uno y lo otro podría seguramente generar buenos resultados. Es necesario desde luego poner en juego toda la capacidad institucional y la inteligencia para idear este tipo de esquemas. Pero además de ello, nosotros creemos que es muy importante mejorar la inversión
tanto pública como privada, en materia ambiental, en materia de protección de los ecosistemas, en materia de conservación del agua. Como le decía el honorable concejal Jorge Durán, pues qué tristeza que sea solamente el 1%. Pero además qué tristeza que muchas veces ese exiguo 1% pues no se aplique adecuadamente. Entonces, nos parece que es muy necesario mejorar la inversión. Mientras el ambiente y todo lo que tenga que ver con la adaptación a cambio climático siga siendo la cenicienta, pues muy difícilmente se podrán obtener resultados adecuados. Nosotros destacamos sinceramente de este plan de desarrollo y por ello también nos animamos en buena medida a apoyarlo en su momento, pues que uno de sus ejes fundamentales es la adaptación al cambio climático, porque no son muchos realmente los gobernantes que quieren involucrarse de lleno en el tema, y es un tema de vida, como bien lo exponía aquí uno de los invitados, es un tema en el que está de por medio la vida, y es un tema de ya se están muriendo miles de ciudadanos por causa del cambio climático. Entonces, nos parece que esta parte es bien importante en cuanto a aunar esfuerzos para que haya un mejoramiento de las inversiones en el tema ambiental. Pero también nos parece importante, doctora Susana, que los marcos normativos y los marcos regulatorios deben procurar hacerse más sólidos, más fuertes, más contundentes, cuando de salvar el planeta se trata, cuando de salvar el ambiente se trata, cuando de salvar los ecosistemas se trata. Es aterrador, pero una realidad que estamos viviendo y que la estamos palpando. No somos ni siquiera capaces de establecer unos marcos regulatorios que faciliten, por ejemplo, hacer un saneamiento predial en aras de restituir un ecosistema. Ahí tenemos los humedales, ahí tenemos el humedal de La Vaca, en el que trabajamos arduamente el año pasado, doctora Susana, junto con su secretaría, junto con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con la comunidad, con la alcaldía local, hasta que llegamos a un punto muerto en el que no se pudo seguir avanzando porque es que no hay una serie de predios que es necesario sanearlos para poder seguir adelante, y eso pareciera no tener manera de desatar ese nudo ciego que hay ahí. Entonces, si los marcos regulatorios no nos permiten a nosotros de una manera ágil verdaderamente trabajar por los ecosistemas, pues la situación se torna muy difícil, y además eso sí genera desestímulo. Eso genera desestímulo. Cuando lo convocan a uno los ciudadanos y le dicen, concejal, ¿qué pasó? ¿Qué? Usted nos está ayudando con esto y eso quedó ahí muerto, y es muy triste tener que decir. Lo que pasa es que hay unos procesos de saneamiento ambiental que no nos permiten seguir adelante. Es inconcebible, pero es una realidad, y en eso nos parece que debemos avanzar también. Y finalmente, para concluir, porque sé que ya todos que tenemos ganas de ir a descansar un poco, quisiera también, doctora Susana, tocar el punto del programa de gestión ambiental empresarial que viene adelantando su secretaría, y en el que encontramos unas gráficas que son dramáticas en cuanto a la reducción de efectividad del programa. Encontramos aquí que, por ejemplo, para el año 2010 había 902 empresarios inscritos, en el 2011 baja a 676 y en el 2012 a 376. Entonces, como una caída vertiginosa, abismal del tema de los resultados del programa de gestión ambiental empresarial. Algo debe estar sucediendo allí para que, en lugar de que vaya creciendo el indicador, entre en un proceso de crecimiento absolutamente abismal. Nosotros proponemos que se haga una reingeniería a ese programa. Seguramente hay cosas por mejorar allí que puedan incentivar realmente que la clase empresarial, industrial y empresarial se sume a estos procesos de gestión ambiental. En esos términos nuestra intervención, señora Presidente, muchas gracias. De nuevo, doctor Diego García, mil gracias por este foro.